Vamos a hablar sobre este proyecto que presentó el gobierno nacional para bajar la edad de punibilidad. Lo presentó Patricia Bullrich y está siendo revisado en las comisiones del Congreso Nacional. Así que para hablar sobre el tema estamos en comunicación con Macarena Fernández Hoffman. Ella es coordinadora del equipo de política criminal y violencia en el encierro del CELS. ¿Cómo estás, Macarena? Acá Leila y Marcos te saludamos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, Bien. contanos, Macarena, cómo abordar este tema que es como una constante, ¿no? En Argentina volvemos cada tanto a discutir el tema de la edad de punibilidad, cuál es la edad que corresponde. Siempre que vienen estos tipos de gobiernos, lo que vemos es que se agarran de eso como si fuese una propuesta, ¿no?, para reducir el delito en Argentina. ¿Qué análisis haces de este proyecto que presenta el gobierno? Bueno, el proyecto que presentó el gobierno es un proyecto muy regresivo en varios sentidos. En primer lugar, dos cuestiones como principales que tiene de problemáticas. Después en los detalles hay otros problemas, pero estas como las principales. Una es que aumenta la cantidad de niños, niñas y adolescentes que pueden ser alcanzados por una pena de privación de libertad. ¿Eso qué quiere decir? Al bajar la edad de punibilidad de la actual, que hoy es de 16 años, hacia los 13, hace que en cualquier situación en donde el sistema penal alcance a un niño, niño o adolescente, pueda terminar privado de libertad. Y por supuesto que tanto todos los estándares internacionales de derechos humanos, la Convención del Niño y otros tantos más, como también la tendencia internacional y sobre todo nunca perdiendo de vista que estamos hablando de personas que están en desarrollo, en crecimiento, ¿no? La privación de libertad debe ser lo ultimísimo lugar al que debe llegar un niño o niña adolescente. Y en el proyecto del Ejecutivo es a la inversa. Por otro lado, pone este tipo de penas, o sea, para cualquier delito. Por ejemplo, ¿no? Un chico de 13 años se lleva no sé, algo del supermercado, ponele, ¿no? Un chocolate, bueno, puede terminar privado de libertad. A ese nivel, o sea, no hay una gradación entre lo que va a cometer, entre la infracción y la pena. Entonces ahí también aumenta la punibilidad, no solo porque baja la edad, sino también porque lo extiende a todo tipo de delitos. Y por último tiene algo muy grave, que es que a quienes no son punibles, es decir, son menores de 13 años, también habilita a la discrecionalidad del juez a que pueda tomar una medida, digamos, tutelar, una medida de abrigo, es decir, que puedan terminar en algún tipo de centro de menores en caso de, en Claro. alguna situación en donde así lo evalúe el juez, lo cual quiere decir que, no sé, un niño de 3 años quizás pueda terminar privado de la libertad. O sea que tiene muchos problemas. Ya de por sí, hoy por hoy, la ley que rige el régimen penal juvenil es una ley que tiene muchos problemas, que necesitamos reformarla, que no está ajustada a la Convención de los Derechos del Niño, que la Argentina está señalada internacionalmente por la necesidad de reformarla. Y este proyecto no solamente no lo soluciona los problemas que tiene actualmente el régimen, sino que los empeora. Entonces, bueno, estos señalamientos se vieron claramente en las exposiciones que hubo en la comisión en diputados, que muchos expositores de diferentes arcos políticos y de diferentes espacios de expertise sobre el tema señalan estos problemas que son muy burdos, ¿no? Son muy evidentes. Claramente lo que está detrás de esta propuesta de reforma es querer poner una vez más el punitivismo y el castigo y construir un enemigo, que en este caso serían Claro. los menores, en la opinión pública. Bueno, una vez más se usa un poquito de caballito de batalla esta discusión de la reforma del régimen penal juvenil. No es la primera vez, como vos bien marcabas. Bueno, y ha abierto nuevamente el debate, ¿no? ¿Qué tal, Macarena? Acá Marcos te saluda. Desde el CELS se viene participando en estos espacios. ¿Cuáles son los argumentos a favor de bajar? ¿En qué mejoraría la calidad de vida, el sistema penal, en caso de que se baje de 16 a 13 años
según quienes, bueno, están defendiendo este proyecto? A ver, hay una cuestión que me parece que es importante para entender la situación en la que está la discusión, independientemente quizás de la intención más política del Poder Ejecutivo, que es esto que yo marcaba, que hay un consenso inclusive y un reconocimiento a la necesidad de reformar el régimen penal actual. Entonces, ese escenario que tiene la Argentina, que es que el régimen penal juvenil es un régimen que no se ajusta a los estándares, porque no me quiero poner muy técnica, pero permite que los menores de 16 años entren en un sistema de tutelar con medidas de seguridad, es decir, que también puedan ser privados de la libertad. Bueno, eso hay que ajustarlo. Entonces, hay como un consenso y una necesidad de reforma que va de todo el arco político y hay un reconocimiento de eso. Entonces, sobre esa situación aparece el proyecto del Poder Ejecutivo diciendo hay que reformar el régimen. Ahí prácticamente, no te voy a decir todos, pero todos los actores, tanto de la sociedad civil como los más técnicos, como de los diferentes partidos políticos, del Poder Judicial, reconocen la necesidad de reformar el régimen. Uh-huh. El tema es que ellos lo que están haciendo es construir esta idea de delito de adulto, pena de adulto, ¿sí? Sobre ese digamos, eslogan, sobre esa frase, construyen una propuesta que por supuesto tiene muchísimos también problemas técnicos, cuando uno mira la letra chica, etcétera, pero bueno, construye una propuesta que lo que hacen es tratar de equiparar el régimen de adultos, que es de adultos, porque no es lo mismo que un niño sea sospechado, comete un delito, o un adolescente que un adulto, porque está en crecimiento y es una población especialmente vulnerable a la que hay que darle un trato especializado. Lo que quieren hacer es construir un régimen similar. Esto, por supuesto, es algo que bueno, es observado. Toda la legislación, tanto la argentina como la internacional, especifica que los regímenes para menores deben ser especializados y diferenciados de los regímenes para adultos, porque por supuesto no puede ser un castigo igual a alguien que está en desarrollo y en crecimiento, claro, que a una persona adulta, ¿no? Que sabe qué es lo que está haciendo, básicamente. Sí, totalmente. Macarena, y además uno también piensa, bueno, para que un chico de 14, 15 termine envuelto en una situación delictiva, todo lo que falló antes, ¿no? Digo, desde la familia, la escuela, las instituciones, hubo algo que falló. Se pone el foco allí en la prevención, digo, ¿cómo hacemos para evitar que un chico de 14 años termine en la cárcel? Digamos, hay un montón de pasos previos. En este caso, ¿el proyecto aborda eso? No, para nada. Totalmente. A ver, para los niños, niñas y adolescentes lo que debe haber es una buena aplicación de la ley del sistema de protección integral de los derechos del niño y adolescente, una ley excelente que tiene la Argentina y que hoy está limitándose en su aplicación porque parte del recorte que está llevando adelante el gobierno, como ustedes ya saben, seguramente quienes se nos están oyendo, muchas de las políticas hacia las infancias están siendo retraídas, lo que genera, entre otras cuestiones, un crecimiento de la pobreza de este grupo etario. Uh-huh. De hecho, son los más impactados, ¿no? Por la pobreza, los menores. De hecho, son los más impactados. Y bueno, a esa cuestión el gobierno le contesta con más penas, ¿no? Una vieja receta que se utiliza del punitivismo, que es decir, bueno, yo restrinjo el acceso a derechos, que es lo que me garantiza que las personas puedan desarrollarse plenamente y a la vez mejorar cualquier condición de caída en una situación de vulnerabilidad, que muchas veces son las que están ligadas con situaciones delictivas, y en lugar de eso aumento las penas. Claro. Demostrado está, cuando uno mira los datos de delitos y cómo funciona, que en general mayor punibilidad, o sea, mayor uso del castigo, mayor meter gente en la cárcel, para decirlo llanamente, lo que genera es mucha más gente encarcelada y en paralelo un aumento del delito. No van, una cosa no resuelve la otra. O sea, las políticas de prevención tienen que ser justamente de prevención, no sirven ningún tipo de reforma que actúe cuando ya sucedió el hecho, para prevenir,
¿no? Tiene que ser antes. Sí. No sé si se llega a entender. No, se entiende perfectamente. Y antes, ahí te preguntaba por todo lo que falló antes, también te pregunto por el después, porque ya de por sí es difícil pensar la inserción en la sociedad, la reinserción social de una persona privada de su libertad siendo adulta. Me imagino en un chico de 14, 15, 16 años, ¿no? O sea, ¿cómo recuperar a ese joven adolescente que, bueno, encima tiene que pasar por la peor, ¿no? De todas las instancias, que es estar privado de su libertad a esa edad? No, es que es clave. ¿Cómo vuelve a la escuela? ¿Cómo estudia? Digamos, ¿cómo se desarrolla? Lo que decís es clave, o sea, lo que pasa luego del encierro es quizás más importante que lo que pasa antes para el grupo para la persona que haya atravesado, o en este caso el adolescente que haya atravesado por una situación de encierro. El encierro hoy en la Argentina, lejos de ser, tanto para niños, para adolescentes como para adultos, lejos de ser un espacio en donde haya algún tipo de posibilidad de reinserción luego y de resocialización y de contención, son lugares atravesados por un montón de limitaciones para acceder a la salud, para acceder a la educación, para acceder a la buena alimentación o directamente a la alimentación. Y bueno, y luego para poder acceder a un trabajo, todos y suelen estar atravesados por prácticas muy violentas. Claro. Muy violentas. Hace muy poco hubo una situación acá en el Centro Cerrado Belgrano con los chicos que están ahí de muchísima violencia, donde sufrieron una serie de torturas y de golpes sistematizadas, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es el único, pongo este porque fue hace solo, hará un mes más o menos. Entonces, ¿qué posibilidades hay que alguien que pase por un espacio de este tipo genere después una posibilidad de una vida mejor? Claro. Nula. O sea, y esto también, digo, no es simplemente acercarse a ver cómo funciona el encierro para saberlo, no hace falta suponer nada. Y en ese sentido, el proyecto del Poder Ejecutivo haría que muchos más adolescentes pasen por esta situación y no prevé ningún tipo de política de reinserción, de acompañamiento, para que los chicos, por ejemplo, puedan volver a estudiar, para que puedan reinsertarse y para garantizar que en todo caso no vuelvan a estar encerrados. Y no solamente eso, sino que da penas de hasta 20 años. Es decir, que un chico, por ejemplo, de 15 años puede estar preso 20 años, o sea, hasta sus 35, o sea, triplicar el tiempo que estuvo fuera del encierro por el que estuvo adentro. Bueno, eso por supuesto generaría historias de vida y trayectorias quizás irreversibles por esa experiencia del encierro, ¿no? Totalmente. Te consulto también, Macarena, por el rol que tienen los medios hegemónicos muchas veces en esta discusión, que a veces repiten cuando hay algún delito en el que participa un menor, como bueno, una cadena de repeticiones de remarcar que es un menor de edad quien comete el delito. ¿Es tan así? ¿Hay un impacto, hay un porcentaje alto de menores que delinquen, o se hace muchas veces foco en estos delitos más bien aislados para querer justificar este tipo de medidas regresivas? Es interesante eso. Cómo la construcción, ¿no? de ciertos estereotipos, en este caso de menores delincuentes, que aparecen siempre con la idea de que la juventud está perdida, de que no hay futuro, de que debe caer todo el peso de la ley, digamos, de su cara más dura sobre este grupo etario, en lugar de poder construir otro tipo de discursos alrededor de eso. Y no solamente son los medios, muchas veces son también ciertos funcionarios que ocupan espacios decisivos que van una y otra vez sobre esto. Realmente cuando uno mira las estadísticas que son fragmentadas, voy a decir esto porque no hay estadísticas sobre hechos delictivos a nivel nacional cometidos por menores, pero cuando uno mira los números, lo que se encuentra es que, dos datos, voy a decir acá muy, muy simples, que la cantidad de menores, ¿no? De menores de 18 años, privados de libertad, o sea, de 16 a 18 años, va disminuyendo con el tiempo, ¿sí? Hay menos menores privados de la libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que
seguramente entonces haya menos adolescentes entre 16 y 18 años que estén acusados o sospechados de cometer un delito, aun cuando la tendencia de las fuerzas de seguridad es muchas veces perseguir este grupo etario, ¿no? Porque, a ver, la privación de libertad a veces tiene que ver con cómo se comporta el sistema, no solamente con la cantidad de hechos delictivos, no hay una relación tan lineal, ¿sí? Tengo que decir esto como para aclararlo. Pero bueno, igualmente vale acá el ejemplo. Y la otra cuestión es que cuando uno mira los hechos delictivos cometidos por menores privados de la libertad más graves, es decir, homicidios, o sea, los delitos contra las personas, homicidios, lesiones, ¿sí? Ves que claramente son ínfimos. O sea, es un número chiquitísimo a nivel nacional en la Argentina. Hablas de 261 menores, que es un número muy pequeño cuando lo mirás en términos de tasas y cuando lo comparás con algo más, por ejemplo, con el de adulto. Entonces, si comparás la tasa de adultos, si comparás la tasa de menores, es decir, cuántas personas menores de 18 años hay detenidas cada 100.000 habitantes, y te da solamente 18 cada 100.000, y en cambio cuando ves los adultos por los mismos delitos, te da 76. Entonces digo, para tener algún punto de comparación, porque si no son números en el aire, te das cuenta que realmente es muy pequeño esta idea de que los menores no tienen conciencia y que por eso y son muy violentos y generan hechos de mucha violencia. Bueno, cuando lo vas a ver en los números te encontrás que no es tan así. Bien, bueno, clave esto que acabas de decir, Macarena. Vamos a seguir de cerca entonces cuál es el curso que se le da entonces a este proyecto para bajar la edad de punibilidad. Te agradecemos mucho tu tiempo con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes.